Hola, soy Josep Pàmies y hago lo que hago porque realmente lo siento en el corazón y porque creo que de esa forma puede ayudar a miles de personas. Es un personaje que afirma que es capaz de curar el autismo. El peligroso MMS sigue sumando adeptos. En Australia 10 personas se han envenenado por el consumo de MMS. No den dinero a estos farsantes. El MMS, que es clorito de sodio, es un derivado de la lejía. Porque el pueblo se está cansado y ya no quieren más obedecer las leyes absurdas y criminales. Ha llegado a ser sancionado con 600.000 euros. ¿Pero usted qué estudios tiene? Agricultor. ¿Comprueba la eficacia de sus tratamientos alternativos Josep Pàmies o en qué basa sus argumentos? Hoy viajamos hasta Balaguer, Lleida, y en el centro de nuestra historia nos encontraremos un hombre más que polémico. En los juzgados lo podemos encontrar, medios de comunicación puestos en su contra y él defendiendo unas bases de lo que a él le parece sin duda medicina. Bueno, y un poco la polémica, Josep, empieza justamente con estas hojas, con la stevia. Esto fue lo que me despertó al mundo de las plantas, la stevia. Bueno, que te despertó a eso y te despertó también al mismo tiempo la polémica. Sí, la polémica constante, a partir de ese momento constante. Y bueno, creaste y empezaste con la stevia porque un cocinero súper famoso, Ferran Adrià, te lo pide. Sí. ¿En qué lugar queda Ferran Adrià? ¿En qué lugar? Me refiero, fueron detrás de ti, ¿no? Y hubo mucha polémica hacia Josep Pàmies. Claro, sí, a mí... ¿Se lavó las manos o no? Bueno, ni se las lavó ni no se las lavó. O sea, pasó un poco de mí, pero entonces una revista importante de España en aquel momento, Interview, se hizo eco de esa polémica y publicó un informe de 10 páginas que fue espectacular, y a partir de aquel momento dejaron de perseguirme porque la gente se enteró de que esa planta no solo es divertida a nivel de azúcar, dulce, sano, sino que es para diabetes, hipertensión y muchas otras enfermedades, ¿no? O sea que sí, fue a partir de ese momento cuando entré en polémica con todos esos intereses que hay detrás de que no haya salud. Porque la stevia estuvo muchísimo tiempo prohibida en España. Hasta el 2016. Del 2016. Lo que pasa es que fue tolerada durante mucho tiempo porque no se atrevían a sancionar. Nosotros, a pesar de estar prohibida, la seguimos vendiendo. Y como hubo ese escándalo con Ferran Adrià, Santi Santamaría, la revista Interview entre medio, pues las autoridades se acojonaron y no hicieron efectivas las multas. ¿Tienes cuantificado cuántas multas te han hecho? ¿Cuánto dinero has tenido que pagar? ¿O cuánto es lo que te piden? De pagar nada, nunca. Pero bueno, las tengo encima cargadas en mis espaldas, que suerte que un buen día, temiendo esto, pues cedí todos mis bienes a mis hijos y mujer, y ahora soy insolvente, no tengo nada, y entonces las multas me resbalan. No tienes nada que perder económicamente. Económicamente. Pero hay otras cosas que sí que tienes que perder, ¿o no? A nivel de salud, pues bueno, ya arrastro 3 infartos y un marcapasos, bueno, esto sí, pero... Y luego, ahora intenta la Generalitat meterme en la cárcel, conjuntamente con Lola Roma, que fue la presidenta de Dulce Revolución. Pero bueno, me dijimos que nosotros vamos a ser libres igualmente en la cárcel que fuera. Y eso tenemos que defenderlo como sea, tanto por las propiedades de las plantas como de otras sustancias polémicas por las cuales nos están acusando ahora, ¿no? Y cuando pasa todo el tema de la stevia, o sea, cronológicamente, más o menos, ¿cómo ocurre? Es decir, tú se lo haces a Ferran Adrià, empiezas a suministrar la stevia, entiendo te sobra producción, Sí. Entonces empiezas a repartirla o a venderla a otra gente. ¿Cómo es la sucesión esta de los hechos? Ferran Adrià me pide stevia para poder poner en sus platos un dulce que no engorde, ¿no? Y que sea sano. Y bueno, yo se la cultivo, pero como esos restaurantes son tan minimalistas, no consumen casi nada. Entonces me sobra producción y la vendo en los mercados donde íbamos a vender lechugas, pimientos, todo demás, ¿no? Pero de pronto, de seguida, las administraciones catalanas y españolas van contra mí porque dicen que esto es una planta prohibida. Digo, ¿cómo puede ser prohibida si se utiliza por el mejor cocinero del mundo, no? Y bueno, pues cuando entonces la investigo esa planta a fondo y me doy cuenta que, claro, una planta que
Diabetes tipo 2 la solución, y diabetes tipo 1 bastante, ¿no? Hipertensión, colesterol demasiado alto, triglicéridos. Una sola planta, si se consumiera, bajarían los enfermos a una barbaridad, porque la diabetes es una auténtica pandemia a nivel mundial, ¿no? Hay más de 500 millones de personas enfermas graves de diabetes. Y bueno, a partir de aquí pues fue la persecución, intento de multas que no pagamos por ese escándalo que provocamos con esas noticias que Interview sacó en aquel momento. Luego me interesó por otras plantas para el cáncer, para las piedras de riñón, para regular a la mujer el tema hormonal, y también polémica tras polémica. Digo, pero que por Dios, ¿por qué tanta polémica? Pues porque solo se quería beneficiar el consumo de productos farmacéuticos. Pero si el producto farmacéutico fuera efectivo, pero es que el producto farmacéutico se ha convertido en medicamentos para cronificar enfermedades. Y cuando una planta ves que cura una enfermedad, es cuando te das cuenta que ese es el auténtico peligro en el cual me he metido, ¿no? De fomentar algo que cure. La palabra curar está maldita tanto por la ciencia médica prostituida como la farmacéutica. Pues si quieres vamos hacia adelante. Entonces empieza todo a partir de la stevia y a partir de ahí te empiezas a interesar por las plantas medicinales. Por ejemplo esta, la calanchoe, Claro. Es que esta planta, cuando empezamos a descubrirla, personas que decían que no había nada que hacer ya, y es cuando entonces podíamos jugar con tranquilidad, porque si no hay nada que hacer y los hospitales te abandonan, después puedes con esa planta. Y había personas que se sanaban entonces en esos momentos terminales. Entonces, esto es mucho más potente que la quimio y además no tiene efectos secundarios. Es cuando divulgamos esa planta y también recibimos palos y denuncias. Porque, Josep, cuando dices, por ejemplo, es más potente que la quimio, yo me pregunto, ¿significa que tú estás en contra de la quimio? No. ¿Y que solamente promulgas la planta? ¿O que puede haber una mezcla de las dos cosas? Porque creo que aquí como que se pueden equivocar conceptos. La mezcla de las dos pueden ser posibles. Es decir, la medicina alternativa es la química. Real es esta. La alternativa, la complementaria, tendría que ser la que utiliza remedios que son muy tóxicos. Pero bueno, yo mismo he estado 4 veces en el hospital, con infartos, con bradicardias, que me ha llevado... Que te has tratado de una manera convencional. Y acepto durante un tiempo el tratamiento químico, mientras voy a los hospitales, porque allí tienen sus medios, pero cuando salgo del hospital se lo agradezco por el gran trabajo que se ha hecho, y luego empiezo en casa en recuperarme a mi manera. Los hospitales públicos, al menos en España, no sé, en Andorra, no está permitido ni la acupuntura, ni la homeopatía, ni la fitoterapia, ni la osteopatía. En cambio, te vas a una clínica privada, sí. Es curioso, ¿no? Sí. En cambio, pues te vas a China, que es la China comunista, tienes la opción de escoger terapia, tratarte una enfermedad con la medicina china, o la occidental, o la mixta de las dos. Y aquí dicen que estamos en una democracia, y no estamos en una democracia. Esto es una dictadura peor que la China, porque no te permite la libertad de elección de terapias. Yo creo en la medicina occidental, en la nuestra, porque ha avanzado de una forma bestia con todo lo que son emergencias, urgencias, accidentes, partos difíciles, cesáreas, en fin, diabetes, comas diabéticos, infartos. Todo esto es que es increíble lo que ha avanzado, ¿no? Y te permite con un stent, con un marcapasos, con una inyección de insulina transgénica, cortarte una muerte segura de un coma diabético. Esta medicina de urgencia es terriblemente efectiva en la medicina occidental. Lo que pasa es que cronifica luego muchas enfermedades cuando podrían curarse definitivamente, pues con plantas, con homeopatía y con otros remedios. Bueno, y además las medicinas convencionales, los principios activos salen de las plantas. Luego habrá que ver de qué manera, ¿no? Sí, pero de las plantas lo que hacen es copiar una sustancia de una planta, la sintetizan y luego ya la hacen a través del petróleo. Pero una planta tiene más de una sustancia, puede tener cientos de sustancias. Entonces hemos visto ya, por ejemplo, con la Artemisa annua, que cuando aislaron la artemisinina, que parecía muy efectiva para malaria, al cabo de unos años ya no era efectiva. Había provocado resistencia al parásito de la malaria. Pero cuando volvían las infusiones, volvía a funcionar las infusiones. He escuchado también que cuando
empezaste con la Artemisa Nua, se la ofreciste de manera, creo que, o a lo mejor estoy equivocada, de manera altruista a algunas ONGs para que se la llevaran a África y te dijeron que no. A todas las grandes ONGs y todas me dijeron que no. ¿Por qué? Porque la OMS prohibía esa planta y ellos quieren gozar del beneplácito de la OMS y de sus subvenciones. Ya las pequeñas ONGs lo decían más pues, por amor a la gente que se moría, y enseñaron a cultivar la Artemisa África. Y es curioso que en estos últimos años ha bajado en picado la mortalidad por malaria, porque se ha extendido los millones de semillas que hemos dado, porque podemos presumir de haber dado millones de semillas a África, porque una planta hace miles de semillas. Y cada año destinamos pues 100 plantas para hacer semillas y te salen millones de semillas que puedes regalar a cooperantes de buena fe que la regalan. ¿A dónde? Pues a marabús, a curanderos de la zona, que lo hacen sin decir que es para eso. Porque un compañero que estuvo 2 años curando a 20.000 personas de malaria, gratis, casi lo asesinan cuando las grandes ONGs lo denunciaron. O sea que... Y a día de hoy, Josep, ¿te sientes censurado? Porque tú no tienes pelos en la lengua. Me censuran, pero a mí no me pueden censurar. Pueden censurar los medios que reproducen mis opiniones. Pero a mí, ¿cómo pueden evitar que yo hable y diga y explique mis vivencias que he tenido, ¿no? Esto en África ha sido precioso. Y bueno, pues ahora continuamente está subiendo gente de allí abajo que dicen, africanos, y gracias a ti, Josep, estamos vivos porque ese poblado se acabó la malaria con esas semillas que tú regalaste hace un tiempo. Y ¿no? Cuando te dicen eso, ¿qué sientes? ¿Te toca el corazoncito? ¿Que te ha tocado también en un infarto? Claro que te lo toca, porque cuando ves tantos niños pequeñitos que mueren en África, los niños son muy sensibles a la malaria. Y claro, ver que con unas cucharaditas de Artemisa Nua, aquellos niños reaccionan, parece imposible, ¿verdad?, que sea tan efectiva esa planta. Por eso que cuando vino la pandemia, dijimos, no sabemos si es un virus, una bacteria... La pandemia, que no pandemia. Sí, no sabemos si es un parásito, pero la planta esa tiene la ventaja de ser un antiparasitario, tiene la ventaja de subir el sistema inmune, y cuando sube el sistema inmune, virus, bacterias y hongos ya no crecen en tu cuerpo. Claro, con una infusión de Artemisa también tuvimos la experiencia en muchos cooperantes de esas ONGs pequeñas que se iban a África para protegernos de la malaria y de otras enfermedades, de ébola, yo qué sé, diarreas, con toda esta historia. ¿Qué podemos hacer? Una infusión al día de Artemisa Nua. Solo una al día. Con una infusión al día volvían de África o de la India sin ningún problema porque es antiparasitaria y sube el sistema inmune. Yo me acuerdo que durante la pandemia, en el año 2020, mi hija, que es médico en Viella, me dijo, papá, ¿qué tomo para prevenirme de eso que no sabemos ni con qué tratarnos, ¿no? Tengo el hospital lleno y tengo miedo de contagiarme. Digo, no tengas miedo, que esto es un cuento chino. Viene de China, el cuento chino, ¿no? Tú te tomas una infusión de Artemisa al día y verás cómo no pillas nada. No puede ser. Bueno, pues no te lo creas. Claro, pasó 3 años sin coger ni una gripe, ni un resfriado, ni unas anginas, ni nada, nada, absolutamente nada, con una sola infusión. Oye, y ahora que dices que no sabía que tenías una hija que es médico, qué especial, ¿no? Que alguien que trabaja con la medicina convencional tenga un papá como eres tú, que yo no digo que seas alternativo, simplemente que abres el camino hacia otros puntos. Cuando empezó a estudiar medicina mi hija era una gran ilusión, porque tanto enfermeras como médicos son personas que están dedicadas a los demás, es decir, que son personas que ayudan a los demás, ¿no? Y bueno, cuando acabó la carrera, pues bueno, yo empezaba también entonces en aquel momento a descubrir todo ese mundo, y al principio sí que chocábamos un poco, pero luego ella ha entendido que lo bonito sería la integración de todo, ¿no? Y bueno, pues ahora ya casi resonamos al 100% con ella. Yo no me niego a sus consejos de medicina farmacéutica química normal, y ella, cuando sabe cómo no solucionar un problema, me pide consejo a mí. Esta sinopsis, esta sinergia es la que tendría que existir, pero no existe por intereses económicos y políticos, ¿no? Porque al final, Josep, independientemente de que ya sepas el motivo, la pregunta es ¿cómo se come que haya toda una administración y autoridades
en contra de un agricultor. Si yo fuera un médico que dijera lo mismo que estoy diciendo, igual ya me habrían matado, me hubieran encarcelado, le hubieran sacado el título, pero yo, como soy un agricultor, muy poquita cosa, no tiene ningún valor lo que puedo decir, porque yo cómo puedo hablar de salud si no tengo ningún reconocimiento oficial de nada, ¿no? Pero si la gente me hace caso, esto les preocupa, porque imagínate la energía que están gastando para que un agricultor no hable de esos temas. Eso quiere decir que quizá vayamos acertados, muy acertados en las recomendaciones. Porque nuestras recomendaciones no están basadas en la ignorancia de un agricultor, que no somos ignorantes. Está basada en la cantidad de médicos, biólogos, científicos que tenemos a nuestro alrededor, que nos asesoran continuamente en lo que podemos decir y no podemos decir. Y en lo que es científico y lo que no es científico. No nos la jugamos. No podemos poner en riesgo la vida de una persona recomendando una planta que puede ser tóxica para ti si estás embarazada. Ciertas plantas no puedes recomendártelas. Claro. O hay ciertas sustancias que sí, y en cambio la administración dice que no. Nosotros tenemos que asesorarnos muy bien cuando hacemos una recomendación para no hacer ningún daño. Porque Hipócrates decía, lo primero es no hacer daño, y observar al enfermo, y todo lo que le pueda recomendar que no le haga daño, a ver si funciona. Bueno, pues nosotros antes nos recomendamos algo, nos basamos muy bien en lo que no hace daño, en lo que no es tóxico para aquella persona a la cual hacer una recomendación. O sea que, bueno, tenemos que continuar, aunque esto duele, te cansa, y que veas que son todas las opciones políticas en las que algunas he militado, que también me han machacado como sin compasión. Entonces veo de que no hay ninguna ideología ni ninguna religión que nos pueda apoyar. Entonces cuando empiezas a creer, ¿no será que las ideologías, las religiones han estado creadas para matarnos entre nosotros, para confundirnos? Y dices, bueno, Dios, ya está bien. Por eso que a los miles de personas que estamos llegando tendrían que tener un reconocimiento o de su religión o de su ideología, y los desprecian. ¿Por qué? Porque hay unos intereses por arriba superiores, muy bestias, de tipo económico, que están controlando el mundo. Y todos los políticos y todas las religiones actúan así. Al Papa le dirigimos una carta durante la pandemia, aprovechando que había un amigo común, era argentino, el Papa anterior, y un amigo común nuestro era amigo, y también era amigo del Papa. Digo, ¿por qué no lo llevan esta propuesta para el COVID y para la malaria en África? La respuesta que recibimos fue de un nuncio apostólico, su representante de España: señores de Dulce Revolución, las cosas de Dios son del Papa, pero las cosas de la tierra son para los gobiernos. Por Dios, que te estamos pidiendo que salves almas, que no hace falta que se vayan tan pronto al otro lado, porque ellos se agarran también, ¿no?, a la vida de aquí. Nosotros intentamos ayudar, porque si el Papa hubiera pronunciado una palabra en este sentido, desde que la malaria se puede curar con Artemisa, o que el COVID se puede solucionar con una sustancia que no vale más no nombrar, que es por la que nos acusan, que es la agüita amarilla, nitrosa, pues seguramente que hubiera acabado la pandemia en 4 días, como cambió en Bolivia. En Bolivia, una doctora que se va a prestar a venir aquí a declarar en nuestro juicio, de que consiguió que el Senado de Bolivia aprobara la fabricación del dióxido de cloro para parar la pandemia. Todas las universidades trabajaron para crear dióxido de cloro. Pues en una semana se paró el COVID, donde actuaron las universidades. Donde que estamos, yo creo que muy bien informados, muy bien apoyados, por eso podemos continuar diciendo lo que estamos diciendo a pesar de que a la administración no le guste. ¿Notas que se te cae un poco el pelo? ¿Quieres marcar cintura o tonificar? Entonces te va a llamar la atención lo último de Vali. Son unos parches que se colocan sobre la piel y gracias a su tecnología de iontoforesis lanzan microimpulsos que abren los poros para que los compuestos activos penetren con mayor facilidad. Si te interesa saber más o quieres probarlos, te dejo el enlace en la descripción. De Josep Pàmies, del grandísimo Josep Pàmies. Hay que reconocer que la valentía de Pàmies en estos años es innegable. Gracias a Pàmies por continuar en esta dinámica de conciencia, en esta dinámica de pensar juntos, de reflexionar, cosa que habitualmente no se hace en la sociedad. Josep,
ha pasado mucho tiempo desde que la polémica contigo pues comenzó, primero con la stevia, luego que si la Artemisa, luego CDS, bueno, y todo lo que pueda salir con tu nombre y apellido. ¿Tienes miedo en algún momento, por ejemplo, de preparar eso, el CDS públicamente y bebértelo? No, nunca he tenido miedo de hacer aquello que sé que puedo hacerlo y que en conciencia creo que es necesario hacer. Y por esta lucha que tú llamas, por este camino que al final has emprendido de decir tu verdad, ¿qué has sacrificado por el camino? Básicamente familia, problemas de relación porque no creían tanto como yo en esos temas, y eso a veces me ha llevado a ser tan cruel decirles: los infartos me los estáis provocando vosotros, con vuestros miedos, ¿no? Claro, no tener miedo provoca que los otros de tu alrededor tengan más, ¿no? Porque te consideran que eres un imprudente. Y bueno, pues vamos aguantando como podemos. O sea que... Josep, ¿a qué te refieres que has perdido familia? ¿Ha habido familiares que se han separado de ti? No, pues no se han separado porque nos queremos mucho, pero me hacían sufrir cuando me explicaban sus miedos, ¿no? Y, bueno, ¿cuáles eran los miedos que tenían? A que nos hipotecaran toda la empresa, que nos arruinaran, que nos desprestigiaran. Esto ocurrió en 2019, toda la campaña que hicieron las televisiones públicas españolas pues provocó una caída del negocio aquí de Pamies Vitae de un 40%. Pensábamos ya entrar en quiebra ya. Y bueno, pues claro, la familia se resentía, era medio de vida y patrimonio toda la vida. Y vino la pandemia y aquello remontó porque acertamos una vez más con ese tema y recuperamos ventas, ¿no? Lo recuperamos y ahora la empresa está estabilizada. O sea que por todos esos motivos pues había pues muchos roces, muchos enfrentamientos dentro de la familia, por ese miedo a quedarnos sin nada. ¿Y ha habido algún momento en el que has dicho, supongo que esto te habrá pasado por la cabeza, voy a parar o voy a estar calladito? No. Solo he parado una vez cuando tuve 2 años de cárcel y tenía que acabar de pasar los 2 años sin cometer ningún otro pequeño delito porque podía entrar en la cárcel. Entonces, cuando pasó esto, cuando pasó los 2 años, ya nunca más, son 30 y pico de años a tope y que sea lo que Dios quiera. No ha habido más condenas de ese tipo. 30 y pico años. 30 y pico años después de esa condena, que tuve que parar 2 años hasta que se limpian los antecedentes, sí. ¿Sabes por qué era la condena? ¿Por qué era? Por una denuncia falsa de un guardia civil contra mí por haberle tentado cuando luego se acabó demostrando que era un montaje que hicieron, ¿no? Porque... ¿Cómo que una denuncia falsa? ¿Exactamente qué era? Un guardia civil que decía que le habían paredado detrás de la puerta del gobierno civil, que le había roto el dedo del gatillo que le hacía inútil para trabajar con el arma de fuego. Esa fue una condena dura, que yo sabía que no le había hecho nada, no había ni rozado ese guardia civil, pero se montó la película para encerrarme. Entonces, claro, demostramos con un forense que esto se lo hizo 2 años antes jugando a tenis, ¿vale? Y las cámaras de seguridad demostraron una vez más, cuando al final las aportaron, que yo no había ni tocado ese guardia civil. Entonces, pues bueno, pues me revirtieron la condena, me absolvieron, me condenaron a 6 años de cárcel por desobediencia, no por lesiones, y entonces pues tienes que estar con cuidado para no volver a cometer un pequeño delito, porque entonces sí que entras en la cárcel. Pero aquello sirvió para demostrar la mala fe que hay en los gobiernos cuando te montan películas solo para dañarte. O sea que a partir de aquel momento pues he resistido todos los embates porque sé que actúo de buena fe y nadie podrá decir de que he hecho daño a nadie. Nunca he cobrado nada con todas las miles de consultas que he hecho, nunca. El que me quiere escuchar, que me escuche, el que no, pues no pasa nada. Y bueno, pues sí, claro, pero esto conlleva efectos colaterales, ¿no? La familia sufre, a mí también me hacen sufrir, infartos, historias, lo he comentado muchas veces, pero es que ahora parar significaría renunciar a algo esencial en mi vida. No quiero, ya está. A mi familia me va entendiendo más. ¿A qué te refieres con algo esencial en tu vida? No, esencial en mi vida es no perder la libertad.
como individuo y la libertad de poderme expresar algo que tengo dentro que ha sido útil para mí y para personas cercanas, que quiero que esto llegue a miles de personas para que también les pueda ser de utilidad si quieren. Yo no obligo a nadie, ¿no? Y bueno, esto esencial en mí es de que no puedo quedarme en conocimientos para mí. Cuando veo que hay alguien que tiene conocimientos potentes, que podría beneficiar a la humanidad y que por interés económico, solo para negociarlo, o por miedo se lo calla, esto es un atraso de este cambio de conciencia que estamos viviendo hoy en día. Hay que ser valientes, hay que empujar el carro hasta las últimas consecuencias. Josep, tú siempre desde niño ya sabías cómo labrar la tierra, tenías ese conocimiento. Pero ¿de dónde ha venido el conocimiento? ¿Ha sido autodidacta por tu parte o ha venido por otras personas el conocer qué propiedades tienen distintas plantas o todas las plantas? De agricultor me gustaba siempre. A los 8 años ya ayudaba a mis padres. Luego a los 16 salí de un instituto y empecé a trabajar aquí junto con mi hermano que tenía 13 y construimos una empresa de éxito sin tener estudios universitarios, ¿no? Y bueno, pues poco a poco es, en fin, autodidacta y ir viendo lo que falla, lo que aciertas. Muchas veces hemos acertado con cosas que he comunicado a las universidades agronómicas, de agronomía, y me han rechazado esos conocimientos, porque no interesa a los promotores de ciertos proyectos que hay en las universidades, que al final acaban siendo los mismos siempre, Monsanto, Bayer, Novartis. Qué curiosidad, otra vez farmacéuticas, ¿no? También en agronomía. Y bueno, pues dices, hay que continuar esta lucha, y por tanto no puede quedar nada en el tintero. Hay que expresarlo todo, no guardarte nada, porque cuando te mueres te lo llevas tú. Por tanto hay que escribir, hay que conversar como estamos haciendo contigo ahora, gestionar pues mis propios medios que tengo, Instagram, Facebook, toda esa historia que ahora mola, porque claro, los medios oficiales de comunicación no quieren explicar esas verdades, lo tienes que hacer tú. Y ahora esos medios están preocupados porque ya tenemos más resonancia los medios alternativos que no los propios medios oficiales. Tenemos más credibilidad nosotros que ellos. Esto es muy importante que está ocurriendo hoy en día. Y aquí, por ejemplo, en todo el invernadero tienes plantas de todo tipo. Están divididas por partes del cuerpo. Sí. Son 20 años de estudio, es decir, en cada parte del cuerpo, ojos, cabeza, hígado, riñón, cáncer, por diferentes enfermedades, cuáles son las plantas más potentes de aquí, de Europa, y cuáles son las plantas más potentes que se usan en China, en Japón, en la India, en África, en Hispanoamérica. Hoy en día es muy fácil saber todo eso, ¿no? Y dices, entonces esto lo estudia científicamente, vas a los buscadores médicos, PubMed, si aquello que te ha contado aquel abuelo o aquel chamán, si es cierto, y ves que esas plantas que te recomendaban para enfermedades a veces muy graves, están estudiadas científicamente, pero se lo callan. Nunca las universidades de farmacia ni de médicos les informan de que los medicamentos salen de las plantas, pero pervirtiendo las plantas. La planta entera lleva cientos de sustancias. Lo que nos dan como medicamento es una sustancia que han copiado de una planta, copiado. Claro, cuando te dan una sustancia sintética no es lo mismo que una sustancia orgánica. El cuerpo al cabo de un tiempo la rechaza, provoca lo que se llaman los efectos secundarios, los efectos de rechazo. Esto al final, eso la verdad saldrá de una vez ya, pero es que llevamos un siglo y pico vendidos a esa industria farmacéutica petrolera. Y Josep, las plantas que tienes aquí pueden venir de todos los lugares, como dices, y tienen las condiciones idóneas para que crezcan aquí, en Balaguer, Lleida. Toda la planta que aquí está en ese vivero se adapta perfectamente a un clima continental que hacemos tropical, pues desde mayo a octubre, pues con los invernaderos, ¿no? Es decir, que toda planta que está aquí la puedes cultivar en climas continentales. En Andorra, pues por ejemplo, pues sufrirían más ciertas plantas y habría que hacer un pequeño invernadero para protegerla de los rigores del invierno, ¿no? O adelantarlo en primavera. Pero aquí esta experiencia es inmensa, la que tenemos ya, que compartimos, de cómo cultivar plantas a veces muy difíciles de cultivar si no es en sus lugares de origen. Y durante todos estos 20 años, donde no existía, por ejemplo, la inteligencia artificial, Josep, ¿tú leías libros sobre qué tienen las plantas o empezaste a rodearte por una serie de personas que tenían ya esos conocimientos y que a lo mejor te los iban pasando? Escuchaba abuelos, abuelas, curanderos, pero básicamente es leer libros, muchos libros. El primero que me inspiró fue un libro precioso que es Salud de la Botica del Señor,
de María Treven, que es unas 20 y pico de plantas que se hace casi todo. Aquí hay 1500, imagínate lo que podemos hacer. Si María Treven con 20 y pico de plantas hacía maravillas. Bueno, pues Dioscórides, la Biblia de las plantas, donde se describe propiedades de las plantas desde Hipócrates hasta hoy en día, y tantos libros benditos, que la información está toda ya. Y ahora la inteligencia artificial parece muy sabia. ¿Por qué? Porque bebe de estos conocimientos, de estos grandes autores, de estos libros y de la experiencia que hemos vivido estos años. La inteligencia artificial lo recoge todo y te lo escupe como una gran aportación. Pero hasta estos años ha sido muy satisfactorio. Eran horas y horas de estudios en buscadores médicos, por ejemplo, PubMed, Medline, Cochrane. Esto tendrían que utilizar los médicos, ¿no? Y no lo utilizan casi, muy poquito. Y bueno, pues he disfrutado estos años cultivando en mi tierra, pero a la vez estudiando las plantas medicinales que creía que eran necesarias para acabar con muchas plagas de la humanidad, como te he dicho antes, cáncer, diabetes, las infecciones. Y aquí en el vivero, ¿cuáles son? Bueno, tenéis muchas cosas distintas. ¿Cuál sería la raíz o el pilar de todo? Bueno, que le llamamos las 40 principales, como la SER siempre nos ha atizado, tiene la lista de 40 principales en canciones, nosotros decimos, tenemos las 40 principales plantas. De esas 1500 hemos hecho una selección de 40 que son, bueno, bestiales a nivel de efectividad en infinidad de enfermedades, ¿no? Y bueno, pues la ilusión es de que la gente se cultive sus propias plantas en casa, porque sea más autónomo, más independiente. Pero esto es difícil, porque la gente lo que quiere ya es tomar la infusión o tomar la cápsula de hierbajos, de hierbas. Y bueno, pues ahora mantener este negocio de planta viva es difícil, porque tenemos que hacer ver a la gente de que tiene que ser más autosuficiente, más autónomo, que se cultive sus plantas. Es decir, que no solamente es ya tratarse de manera natural, sino aprender a ser, pues eso, autosuficientes, autosostenibles y que no todo venga hecho. Cuando ves terrazas preciosas de flores, alguna maceta podría haber de alguna planta que te la necesites, no solo que sea muy bonita, entremezclado con la terraza de flores puede ser una stevia para diabetes, una artemisa para las infecciones y para el cáncer, una calanchoe también para cáncer, una verruguera para el problema de los ojos. Es que en muy poco espacio puedes tener una farmacia potente en casa y que te hace autónomo al 100%. Bueno, pues me enseñas esa parte de lo que es seco, de las infusiones y demás, que quiero ver lo que... Lo que es menos autosuficiente, pero que es más negocio. Vale, pues vamos. Josep, ¿y tú te imaginas una vida sin plantas? Ahora no. Antes, bueno, las veía como un factor de negocio, ¿no? Pero ahora es que ya las siento, ya. Yo sobre las 8 de la noche, ahora en este momento, cuando ya el sol baja, ya no hay nadie por aquí, paseo entre ellas y parece que ellas me conectan y yo conecto con ellas. Es que es un relax tan enorme. El aroma ni lo siento, porque vosotros quizá hoy sentís el aroma. Son tantos aromas que se entrecruzan que ya casi no lo siento, pero es su presencia, su tocarlas. Yo creo que, no sé, cuando las toco crecen mejor. Y a veces cuando un rincón del invernadero no he ido, voy expresamente para decir, ya me acuerdo de vosotros. Porque creo que estamos muy intercomunicados, la naturaleza, las plantas y el hombre, los animales. Es que nos lo dan todo. Comida, leña para darnos calor, leña para hacer nuestras casas, medicamento. Sanan el ambiente, añadiendo oxígeno.
chupando CO2. El CO2 es la vida de sus plantas. Todo es CO2. Ellas son los grandes sumideros de aprovechar este maldito, bendito CO2 que dicen, ¿no? Eso que es un milagro de la naturaleza. Yo creo que las plantas son los seres más evolucionados que existen, porque nos lo dan todo a cambio de nada. Todo. Además no tienen piernas para moverse. Donde les toca nacer se quedan allí. Y hay quien dice que por este hecho de que no tienen piernas, tienen que saber crear mecanismos de autodefensa, de resistencia, de resiliencia, que cuando acariciamos o comemos o infusionamos una planta, nos transmiten esa capacidad de resistencia, de adaptación a la vida, al medio, ¿no? Y ahora descubro que las plantas no necesitan ni abonarlas, ni regarlas, ni tratarlas. Se defienden solas. Uf, dirás, esto es imposible. Lo que es imposible es las ciencias de la agronomía, de la agricultura científica, que también nos han engañado. Ya llevo 5 años sin tratar nada, con ningún plaguicida, ni ecológico, ni ningún abono, y ya lo veis, está todo precioso. Yo me sorprendo y estoy aprendiendo cada día de esta historia, ¿no? Por eso que para mí esta última fase de mi vida ha sido preciosa, de poder conectar con ellas y que ellas me hablen de sus secretos, ¿no? De los secretos que se han mantenido ocultos a toda la humanidad. Ellas son testimonios de eso. ¿Tú crees que vivimos engañados en general, con todo? Sí, pero no sé por quién, porque ya no es que me engañe el presidente del gobierno o la Unión Europea, no, es que todos a la vez están repitiendo la misma mentira. Izquierdas, de derecha, religiones de un tipo y de otro. Es que parece inconcebible de que no haya diversidad. Y por tanto yo me siento engañado por esta sociedad ahora más tecnificada incluso, más politizada. Y es lo que hay que hacer pasos atrás, ¿no? De reencontrarte otra vez con la esencia, de decir, yo no necesito tantas historias ya, ¿no? ¿Para qué? No necesito que nadie me gobierne. No necesito que nadie me salve y me diga que yéndome a confesar me van a perdonar los pecados. No necesito que la ciencia corrompida me diga que esto está bien o está mal. Pues cada día me escucho más a mí mismo y digo, esto es cierto, esto es mentira. Y casi siempre acertamos cuando hacemos esta reflexión en silencio. Cuando te dejas influir por el ruido de otras personas interesadas o engañadas también, porque yo también he estado engañado 50 años. Y a los 50 resucité y recobré un poco la libertad que había perdido. ¿Cuál sería tu consejo, tus mejores consejos para ser una mente indomable? Dejarse llevar por la realidad, no aceptar imposiciones de nadie y ser tú, y punto. Y es que las cosas son más sencillas de lo que parecen a veces, ¿eh? Y nos complicamos tanto con mensajes complicados. Sé tú, confía en ti y saca tu potencial de dentro que todos tenemos. Pues muchas gracias, Josep. A ti, Natalia. Por este tiempo de entrevista, por pasar el día con nosotras. Sí. En tu ajetreada agenda. 3 camarógrafas y una entrevistadora, 5 nietas, todo mujeres a mi alrededor, mi mujer. Será por algo. Será por algo, sí. Muchas gracias, Josep. Gracias. Más allá del personaje mediático, vemos a un agricultor, a un padre de familia, a un abuelo, una persona que lleva durante años haciendo una lucha contra lo que está establecido. Tanto si estás de acuerdo o no con él, reconocerás que es una persona que te invita a pensar, a cuestionarse lo que en principio está establecido. Y en tiempos donde se premia tanto la obediencia, cuestionárselo todo es sin duda un acto bastante indomable.